En este canal te invito a reflexionar diversas formas de ver la vida con una mente abierta. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo video de Leyendo con Laura Cepeda. En esta ocasión traigo un video muy importante y es sobre el misterio, y no tanto de la desaparición del Dr. Jacobo Grinberg, sino el misterio sobre otro Jacobo Alberto Grinberg que también existió. Y esta cuestión, esta duda, me sale a partir de una entrevista inédita que hace Manuel de la Flor con Ida Cuéllar para el documental El secreto del Dr. Grinberg, que está publicado en YouTube. Ustedes pueden ver esta entrevista inédita que se publicó hace 6 meses. Manuel de la Flor era un colaborador de Jacobo Grinberg de 1988 a 1992, y en este trabajo de investigación de Ida Cuéllar sobre la desaparición de Jacobo Grinberg hace esta entrevista con este colaborador, Manuel de la Flor, y pasa algo sorprendente que a mí me dejó helada y me puse a investigar al respecto. Es por eso que empecé a investigar todo lo que hablara sobre el doble de Jacobo Grinberg. Es por eso que en mi canal de YouTube pueden encontrar el doble de Jacobo Grinberg, que fue lo que me trajo a esto. Y les voy a contar la historia. Y tal vez este misterio sea mayor que el misterio de su desaparición. En esta entrevista, pues él le pregunta cómo conoció a Jacobo Grinberg, le pregunta sobre el experimento del potencial transferido en el cerebro, le pregunta, pues sí, en general cómo era Jacobo Grinberg, si era escéptico, si no, si en alguna ocasión lo había visto levitar, porque en varios de sus textos Jacobo Grinberg dice que levitaba. Él empieza como a preguntar todos estos fenómenos, si es que fueron realidad o no, o solo eran como creación de la fantasía de Jacobo Grinberg. Está muy interesante esta entrevista, por favor búsquenla en YouTube, les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción, que a mí es una de las entrevistas que más me ha sorprendido y que ya tengo como un par de semanas dándole vueltas y escuchándola una y otra vez e investigando al respecto. Y bueno, también hablan de Teresa, de la última esposa de Jacobo Grinberg. No voy a ser spoiler de esta entrevista, ustedes véanla, pero bueno, él menciona que él piensa que la desaparición viene por ahí, ¿no? Por la última esposa de Jacobo Grinberg. Y está interesantísima esta entrevista, por favor, búsquenla y escúchenla, porque si ustedes son fanáticos de Jacobo Grinberg, seguidores de este gran científico, se van a volver locos con esta entrevista porque está muy, muy interesante. Y bueno, dentro de esta entrevista surge el tema de Salvador Freixedo, que Salvador Freixedo tiene muchísimos libros también muy interesantes que hablan sobre la conciencia, sobre el despertar, y pues fue un sacerdote católico español y miembro de la Compañía de Jesús. Fue un ufólogo y fue un investigador de temas paranormales que era muy cercano a Jacobo Grinberg. Desafortunadamente ya falleció el 25 de octubre de 2019. Cuando se hace esta entrevista todavía él no fallece, y es por eso que Ida Cuéllar le dice a Manuel de la Flor de la urgencia de poder encontrarlo y de poder contactarlo para preguntarle sobre este tema, si no es que a él, a su esposa, que se llama Magdalena Freixedo. Ida Cuéllar menciona que le ha enviado varios correos, pero que no ha obtenido respuesta. Y bueno, le envía estos correos electrónicos para pues preguntarles sobre la desaparición de Jacobo Grinberg, si ellos saben algo al respecto, porque eran muy cercanos. Y también para preguntarle esto que a mí me dejó anonadada, o sea, me dejó impactada, sobre la aparición o la existencia del otro Jacobo Grinberg, que incluso cuando dice esto, Ida Cuéllar, Manuel de la Flor no da crédito y se sorprende y dice, ¿cómo? Y se le abren sus ojos. Él jamás había escuchado sobre esta historia
Y entonces él explica a Ida Cuellar. Bueno, Manuel de la Flor le dice, ¿cómo que y cuál otro Jacobo Grinberg? Y en eso se corta la entrevista, no sé qué pasa en ese tiempo, se corta y otra vez vuelve a aparecer la entrevista, pero la verdad no sé cuánto tiempo se haya cortado esa entrevista, que se haya hablado sobre ese tema, pero bueno, vuelve a aparecer la entrevista, el video. Y bueno, Ida Cuellar le platica que a través de un editor, Freixedo sí le mandó una respuesta, pero que después ya jamás, y que esta respuesta fue como muy general, y no sé si la verdad la respuesta fue de Salvador Freixedo o de este editor, que después pues Ida Cuellar le vuelve a decir al editor que no le ha contestado. Se me hace que el editor es el que le pasa como el correo electrónico de Salvador Freixedo, y entonces Ida Cuellar le dice que es algo súper extraño, porque le escribe correos y no lo responden. Que para ese entonces Salvador Freixedo ya estaba muy grande, mayor, ya tenía como 89 años, por lo que dice Manuel de la Flor, y dice que pues su única posibilidad es contactar a su esposa, que es periodista aquí en España, que se llama Magdalena Freixedo. Y dice que bueno, sí le ha escrito a esta mujer, pero que le ha devuelto el correo electrónico y que es muy raro. Y que él, sobre todo, para preguntarle sobre la desaparición de Jacobo Grinberg, quiere preguntarle sobre esta historia de la que voy a hacer lectura a continuación, porque la primera vez que Salvador Freixedo escuchó hablar de esta historia fue a través de su esposa Magdalena Freixedo. Y esta historia que también voy a contar está en la misma biografía de Jacobo Grinberg, que también pueden encontrar aquí en mi canal de YouTube, Leyendo con Laura Cepeda, que se llama La batalla por el templo, o lo pueden encontrar como La vida de Jacobo Grinberg, y son 4 partes, y en una de estas partes es donde se habla al respecto, que yo cuando la leí, la verdad no me hizo mucha coherencia, pero ahora que me encuentro esto, le doy toda la coherencia del mundo, y ya sea lo que Jacobo Grinberg nos estaba mencionado en ese momento en parte de su biografía. Y bueno, el texto que voy a leer ahora, por favor, quiero que le pongan muchísima atención, si es posible que lo vuelvan a escuchar, porque está muy interesante. Jacobo Grinberg habla sobre su mentor, dice: mi maestro y mentor, Jacobo Albert Grinberg Zibelbaum. O sea, se trata de otro Jacobo Grinberg, que se llama Jacobo Alberto Grinberg, que dice que fue su maestro y su mentor, pero esto es más extraño, porque Jacobo Grinberg escribe esto 3 años antes de su desaparición, porque este libro de su biografía, La batalla por el templo, es del año 91-90, su primera edición. Bueno, tiene en ese momento de la entrevista a Ida Cuellar el libro, se ponen a revisar su primera edición y sí, rectifican que es de 1991, 3 años antes de la desaparición de Jacobo Grinberg, que fue en 1994. Y bueno, Jacobo Grinberg le platica esta historia a Magdalena Freixedo, la esposa de Salvador Freixedo, y le dice que este maestro, Jacobo Albert Grinberg, era un profesor que estaba dando clases en una universidad americana y que era un tipo muy interesado también en el desarrollo del espíritu, de la conciencia, y pues de todos estos temas que también le interesan mucho a Jacobo Grinberg. Y un buen día este profesor escoge a 5 de sus estudiantes y le dice que él se va a ir a una reserva india y que ellos también van a ir con él. Y pues que en esta reserva india él va a desarrollar esto, el espíritu y la conciencia. Y pues los invita a que lo acompañen, a que vayan con él. Y pues bueno, están 2 años en esta reserva india y un buen día este hombre, el maestro, Jacobo Albert Grinberg, sale a caminar por el bosque y nunca más vuelve a aparecer. Es decir, se esfuma, se desaparece y nunca jamás se vuelve a saber de él. Y entonces Jacobo Grinberg conoce en España a un tipo que se llama José, que le dice el maestro José, de los años 50, que también no queda muy claro en la biografía, pero creo que también era amigo
de Magdalena Freixedo. Y entonces este José le dice que fue alumno de este Jacobo Grinberg, Jacobo Alberto Grinberg, fue alumno de este maestro que también lo llamaban el Viejo. Y que entonces él, estando un día en Madrid, va a una biblioteca y entonces encuentra unos libros de Jacobo Grinberg, pero entonces él pensó que estos libros eran de su maestro, se trataban de su maestro. Y entonces, bueno, los empezó a mirar, los empezó a ver y se dio cuenta que no eran de su maestro, porque este Jacobo Grinberg pues era mucho más joven que su maestro. Pero que todas las cosas de las que hablaba este Jacobo Grinberg joven eran lo mismo, eran muy parecido a los que hablaba su maestro Jacobo Alberto Grinberg. Y bueno, ante esta historia, Manuel de la Flor está sorprendido, incluso dice, wow, como que no se espera esta historia, jamás la había escuchado. Y Da Cuéllar le menciona que pues esta historia pudo haber sido cierta o no, se la pudo haber inventado Jacobo Grinberg, o lo pudieron haber engañado, ¿no? Las personas que le contaron a lo mejor esta historia a Jacobo Grinberg, el José que le platica todo esto de la biblioteca, tal, pudieron haber engañado a Jacobo Grinberg, o sea, es algo que realmente no sabemos. Pero a Jacobo Grinberg le sucede lo mismo, desaparece después de 3 años de haber contado esto. Se desaparece, se esfuma y pues nadie sabe cómo. Le pasó lo mismo que al Jacobo Grinberg viejo, que al maestro viejo. Y bueno, Manuel de la Flor dice que esto es muy fuerte. Y Da Cuéllar también dice que es muy fuerte esta historia. Y por eso les digo, incluso es más misteriosa esta historia que incluso la propia desaparición misteriosa de Jacobo Grinberg. Menciona Da Cuéllar que con todo mundo ha platicado estas historias, que se lo ha contado al hermano de Jacobo Grinberg y que el hermano de Jacobo Grinberg dice, sí, en alguna ocasión Jacobo Grinberg me platicó esta historia y pues yo dije, hay otro Jacobo. Y bueno, lo tomó como chiste el hermano de Jacobo Grinberg, ¿no? Que esto también nos sorprende mucho. Y él dice que está sorprendido pues de esto, de que nadie en su entorno más cercano pues sepa qué pasa con esta historia. Y bueno, por favor, vean la cara de Manuel de la Flor, ahora que vean esta entrevista inédita, cómo su cara es de sorpresa. No comprende, no entiende esta historia, está realmente sorprendido. Yo pienso que igual que yo e igual que todos nosotros. Esto es algo que ya quería hacerlo desde hace varios días, pero bueno, no encontraba el texto hasta que por fin lo encontré. Y bueno, Da Cuéllar empieza a contar esta historia que voy a leer a continuación. En alguna parte José incluso viaja a México para buscar a este Jacobo Grinberg y le cuenta pues toda esta historia. Y entonces Jacobo Grinberg se sorprende y dice que sí, que efectivamente la fecha en la que Albert se esfumó correspondía con el instante en el cual, en los brazos de Moishe, vio a su madre retornar de su operación cerebral. Y bueno, entonces Jacobo Grinberg le cuenta a José, pues sí, todos estos estudios que él tiene sobre los chamanes, que es todo lo que he leído en estos videos que se llaman El doble de Jacobo Grinberg, y cómo los chamanes, la mayoría de los chamanes van a tener a su doble, qué es un doble, y también le empieza a contar como la diferencia de los aliados, qué son los aliados, qué es el doble, de la inexistencia del azar, de todo eso le empieza a contar José. Y entonces, con esta plática, dice, Jacobo Grinberg comenzó a sospechar que en medio del shock y la apertura que la visión de su madre mutilada le habían provocado, el espíritu del viejo se había introducido en su cerebro y que lo habían guiado a partir de allí. Pero entonces dice, pero entonces ¿quién era yo y cómo distinguirme a mí mismo de quién ocupaba?
Y dice, mi interés por las mimosas púdicas, mismo que había desarrollado el viejo, el paso de los vegetales a los gatos, monos y al cerebro humano, la fascinación por encontrar una explicación para la percepción y el misterio de la conciencia y la unidad. Y entonces dice, era Jacobo Albert el arquitecto del plan y yo una simple herramienta en sus manos para realizar sus deseos. Es lo que se pregunta Jacobo Grinberg, y esto lo escribió en la biografía, que también lo pueden encontrar aquí en mi canal de YouTube, La vida de Jacobo Grinberg, en su libro La batalla por el templo, en las páginas 168 y 169. Y también con esta historia, Jacobo Grinberg recuerda las enseñanzas nocturnas de su infancia y los mandatos para colocar sus manos encima de libros especializados para que se le transmitiera su contenido. Y entonces dice, rememoré toda mi evolución paso a paso. Que esto es sorprendente, como les digo, en el momento que leí yo la biografía de Jacobo Grinberg y todas estas historias que veía esferas de luz en su habitación y cómo desde niño él empezaba a ver cosas y cómo empezaba a hacer todo este tipo de cosas y empezaba a resolver problemas y todo lo absorbía como una hiperesponja. En su momento no, para mí no fueron lógicas, bueno, no hacían como mucha coherencia, pero ahora con esta historia que nos viene a contar Ida Cuéllar y que reafirmo con la lectura de este texto, todo me hace sintonía o sincronía. Y no significa que su vida haya sido tomada por este personaje, sino que la vida de Jacobo Grinberg fue influenciada por este maestro, por este otro Jacobo Albert Grinberg. Y bueno, Manuel de la Flor sigue sorprendido y entonces le dice que como lo más lógico, lo más sencillo es que se busquen los textos de este otro Jacobo Grinberg, de Jacobo Albert Grinberg, y entonces Ida Cuéllar le dice que ahí está el tema, que porque él no los ha encontrado, al menos en internet, él no ha encontrado ningún texto sobre Jacobo Albert Grinberg. Entonces, por favor, si alguien tiene un texto de Jacobo Albert Grinberg, si lo puede escribir en los comentarios, por favor, o si no los puede compartir, porque sería interesantísimo hacer esta comparación entre estos dos autores y también para corroborar si este otro autor, Jacobo Albert Grinberg, realmente existió. Yo también me he puesto a buscar en internet y no aparece nada sobre Jacobo Albert Grinberg, la verdad. Pero por favor ustedes ayúdenme, vamos a hacer este trabajo de investigación, a ver si esto nos da más pistas y nos lleva pues a dar con más pistas, ¿no? Escríbanlo por favor en los comentarios. Y bueno, dice Ida Cuéllar que hay que buscarlo pues en otro lugar, tal vez en las bibliotecas físicas, porque hay que recordar que este autor es de los años 50. Pero bueno, Ida Cuéllar, y también yo lo digo, Jacobo Albert Grinberg no existe en internet. Si alguien nos puede ayudar, yo sé que hay gente muy buena que me han enviado incluso textos que son muy buenos en internet, en buscar. Por favor, ayúdenos a buscar si existe algún texto o existe algo sobre Jacobo Albert Grinberg, sobre este otro Jacobo Grinberg. Sería interesantísimo, la verdad. Y bueno, el otro misterio es que dicen que es un maestro de una universidad americana, pero pues no tienes idea ni de cuál, qué universidad americana, si es de la Ivy League o de qué tipo de universidad es, ¿no? Y más de Estados Unidos, que pues es grandísimo y que tiene muchísimas universidades. Y bueno, Manuel de la Flor le dice que entonces busquemos a través de la editorial, porque dijo, pues seguramente en los años 50 no creo que haya habido 80 editoriales en España, ha de haber habido 10 editoriales. Y entonces Ida Cuéllar le dice que el problema es que estos libros se publicaron en América, en Estados Unidos, no en España. Y entonces pues también ahí está el problema, ¿no? Porque seguramente en los años 50 se había mucho más editoriales que en España, pues en Estados Unidos. Eso también es sorprendente porque, por ejemplo, uno de los contemporáneos y no tan contemporáneos de Jacobo Grinberg es Carlos Castaneda, y él publicó en los años 60. Entonces incluso este profesor Jacobo Albert Grinberg es aún más antiguo que el propio Carlos Castaneda. Estamos hablando de los años 50, imagínense.
Y entonces, bueno, Ida Cuellar dice que otra opción sería buscar a quién fue un Jacobo Albert Greenberg en Estados Unidos, ¿no? Irnos a lo mejor a páginas o directamente a Estados Unidos e investigar sobre este autor, ver si existió o no existió, solo era obra de la fantasía de Jacobo Greenberg. Y bueno, llegan a la conclusión de que lo más fácil, lo más sencillo sería encontrar a Magdalena Freixedo, esposa de Salvador Freixedo, y pues preguntarle a ella acerca de esta historia, si realmente existió un José, si realmente existió este maestro, en qué contexto se da esta historia, que ella es una de pues los personajes involucrados en esta historia. Y bueno, Ida Cuellar dice que pues ahí está el problema porque no consigue localizarlos. Entonces Manuel de la Flor le dice que pues Salvador Freixedo pues ya ha de ser mayor, que ese como es como la prisa de encontrarlo. Y pues como les digo, desgraciadamente pues Salvador Freixedo ha fallecido en 2019 y la verdad no sé si su esposa Magdalena Freixedo todavía viva aquí en España. Por favor, si ustedes tienen información al respecto o nos pueden ayudar a investigar sobre más sobre Magdalena Freixedo, a localizarla, que nos cuente esta historia, también estaría magnífico. Si tienen algo que contar o si saben algo, por favor déjenlo aquí en los comentarios. Y bueno, Manuel de la Flor le dice que Salvador Freixedo era una eminencia, que él lo conoció y que él habló con él en algunas ocasiones, que él lo vio en una casa que estaba en San Ángel, allá en la Ciudad de México, y pues le dice que él le va a ayudar a contactarlo y que si sabe algo al respecto o si hay manera de que lo ayude a contactar, con mucho gusto pues le daría a Ida Cuellar pues toda esta información. Y bueno, Ida Cuellar dice que lo único que sabe de Salvador Freixedo es que vive en un pueblo a las orillas de Madrid y que pues va a seguir intentando buscarlo. Manuel de la Flor le dice algunas estrategias para buscarlo, pero yo pienso que pues esa información no llegó porque ya se publicó este documental El secreto del Dr. Greenberg y pues la verdad no se dice nada al respecto, que ese también es otro misterio, que en el documental del secreto del Dr. Greenberg no se habla sobre esto, a menos que yo recuerde y lo vi unas 10 veces, yo no recuerdo que se hablara sobre este otro Jacobo Greenberg. No sé si Ida Cuellar en esta investigación descubrió que todo esto era fantasía o que esto no existió. También si alguien sabe al respecto, por favor díganmelo en los comentarios. Y pues también como que Manuel de la Flor le dice que por qué no se dirige como a este pueblo de Madrid y que pues le pregunte a sus vecinos o si alguien sabe sobre él y pues él pueda hablar sobre esto. A lo que Ida Cuellar le responde que va a ser un poco difícil encontrarlo porque como Salvador Freixedo en todos sus libros escribió sobre ovnis, sobre historias paranormales, sobre todo esto, él como que en cierta forma se esconde un poco y a lo mejor no es fácil localizarlo con sus vecinos. Porque acuérdense que todos estos temas eran tabú hace apenas unos 10 años. No se podía hablar sobre esto, ¿no? Todo esto era como satánico, era ocultismo, pues no se hablaba así abiertamente como se habla ahora, que es una maravilla sobre todos estos temas que pues a todos nosotros nos encantan. Y bueno, Ida Cuellar también dice que para él ha sido muy difícil, si para encontrar su correo electrónico tardó un año en encontrarlo y a través de intermediarios de las editoriales y todo esto, ahora imagínate cómo encontrarlo físicamente. Pudo haber sido un poco más difícil. La verdad no sé si Ida Cuellar sí dio con su rastro, con el paradero de Salvador Freixedo o no. Si se grabó esa entrevista, ha de ser pues maravillosa. Y bueno, sigue la entrevista, siguen hablando de este tema, pero bueno, ya el tema central que es la historia de este otro Jacobo Greenberg, pues ya ahí se queda, ¿no? Con esto que yo les he contado ahora y con lo que les voy a leer ahora. Después trata algo muy importante que también Ida Cuellar le pregunta a Manuel de la Flor si él supo algo sobre la reencarnación o sobre las vidas pasadas de Jacobo Greenberg, de las cuales habla en este libro La fuerza vital del cielo anterior, que también pueden encontrar aquí en mi canal de YouTube, Leyendo con Laura Cepeda. Es una portada de color morado. La portada dice: aquí está Jacobo Greenberg.
y es precisamente ahí donde hablamos de este tema, ¿no? De la reencarnación y pues de las vidas pasadas de Jacobo Grinberg. Y pues sin más ni más, pasamos al texto que encontré sobre el cual habla pues sobre este otro Jacobo Grinberg. Por favor, póngale mucha atención. Un tornillo es un plano inclinado, enrollado alrededor de un núcleo central. El objetivo del plano inclinado, como el de cualquier máquina simple, es disminuir la fuerza necesaria para realizar un trabajo. Antonio Velasco Piña, en su libro Regina, propone que la historia es una espiral, que es una secuencia en ascendencia de círculos concéntricos. A veces yo me pregunto si esta espiral ascendente puede presentarse también a lo largo de muchas vidas de distintos individuos ascendiendo alrededor de un eje común, de tal forma que pareciera que sus vidas se repiten, pero que al verlas desde una perspectiva más amplia no se sobreponen, sino que se continúa una detrás de la otra como círculos concéntricos que se unen. Si unimos entre sí estos círculos y los extendemos, encontramos un plano inclinado, es decir, un camino hacia arriba, hacia la cúspide en ascendencia con una pendiente tan empinada, que sería sumamente difícil ascender sin formar estos círculos. Yo creo que este camino ascendente es como una carrera de relevos. Un individuo asciende, da todo lo que tiene y cuando su energía se agota, pasa la estafeta al siguiente individuo o grupo de individuos para continuar la carrera hasta llegar a la meta. Ahora, ¿de qué meta estamos hablando? Yo propongo que la meta común de la humanidad es la evolución de la conciencia colectiva. La carrera hasta la cima es tremendamente difícil de llevar a cabo y por ello toma muchas vidas de muchos seres para poderse realizar. Si observamos esta espiral ascendiente, este tornillo desde fuera, el camino seguido podría ser dos cosas dependiendo de la perspectiva desde la cual lo observamos. Visto desde arriba, serían círculos concéntricos uno adentro de otro. Si lo observamos desde un costado, podrían parecer saltos discretos, en otras palabras, saltos cuánticos. El rabino Yeshiel Shemer, entrevistado en Israel por el doctor Jacobo Grinberg, le dijo: existen muchas gentes que son la reencarnación de una misma, pero en sus distintas porciones. Esto es así por dos razones. Primero, porque alguna de las partes o niveles de alguien del pasado requiere perfeccionarse y si nos toca es para resolver a través de nuestra ida esa parte. La segunda razón es por el contrario. Esa parte que nos tocó nos ayudará a desarrollarnos. Al final, se debe alcanzar la singularidad de cada uno, es decir, la verdadera identidad de Yeida. Pero eso solo se consigue después de una labor ardua de purificación. El término hebreo tikkun describe este proceso de resolución de problemas pendientes y la vida que vivimos es la oportunidad para lograrlo. Al mismo tiempo, nuestra propia labor de purificación limpia las partes de otras gentes que tenemos en nuestro interior. También se reciben partes por impregnación del aura, pero estas almas que se nos conectan lo hacen temporalmente, semejante a lo que conocemos como karma. Después de la publicación de la serie de libros Los chamanes de México, que también pueden encontrar en mi canal de YouTube, Jacobo se convirtió en una controvertida celebridad. Lo invitaban de muchos países para hablar sobre sus investigaciones. En uno de estos congresos, realizado en España, al que casualmente asistió como chamán invitado Iván Ramón de la Jusco, quien es gran amigo mío y que ha compartido conmigo muchas enseñanzas, Jacobo conoció a José, que había leído sus libros, y profundamente impresionado, decidió buscarlo para relatarle la siguiente historia
que Jacobo relata en su libro autobiográfico La batalla por el templo, que también pueden encontrar aquí en mi canal de YouTube. En la década de los años 50, un inmigrante europeo se dedicaba a dar clases en una de las universidades norteamericanas. Le llamaban el Viejo por su edad y en consideración a sus conocimientos y sabiduría. Además de sus labores docentes, dictaba conferencias, escribía libros y dirigía un grupo de desarrollo de la conciencia. Un día anunció que se pensaba retirar e invitó a sus alumnos a acompañarlo con la condición de que abandonaran posesiones y apegos y aceptaran vivir una vida simple y dedicada a su propio desarrollo espiritual. Los esperó a cierta hora en la estación del ferrocarril. Cuando todos estaban listos para partir, extrajo de su bolsa un papel en el que tenía anotados de antemano los 5 nombres de los discípulos que se habían presentado. Juntos se establecieron en una cabaña situada en una reservación india y durante años se dedicaron a crecer. El maestro se llamaba Jacobo Albert Grimberg Silverbaum y un buen día desapareció. Los testigos presenciales afirmaban que salió a caminar al bosque y súbitamente se esfumó. Sus discípulos se dispersaron y cada cual se dedicó a enseñar lo que había aprendido a jóvenes interesados. Uno de ellos, José, radicaba en España y al entrar a una librería encontró algunos libros de Grimberg. Los leyó y se percató de que las enseñanzas coincidían punto por punto con las enseñanzas de Albert, el otro Grimberg. Los libros eran míos y lo único que no coincidía era la juventud del autor. Sospechando que algún procedimiento misterioso había rejuvenecido al viejo, José decidió visitarlo en México, donde residía. Cuando me ofreció detalles de la vida del maestro, de sus intereses y enseñanzas, me di cuenta de que coincidían con los míos. La fecha en la que Albert se esfumó correspondía con el instante en el cual vi a mi madre en brazos de Moishe retornar de su operación cerebral. Había escuchado de labios de grandes chamanes sucesos de implantación y sustitución de personalidad. La propia Pachita era tomada por Cuauhtémoc durante las operaciones mágicas que realizaba. Comencé a sospechar que en medio del shock y la apertura que la visión de mi madre mutilada me habían provocado, el espíritu del viejo se había introducido en mi cerebro y me había guiado a partir de allí. Pero entonces, ¿quién era yo y cómo distinguirme a mí mismo de quién me ocupaba? Traté de desechar tales consideraciones porque me colocaban en una situación imposible de resolver y a fin de cuentas, ¿qué importaba? Si Albert me había localizado por cierta afinidad, más que mejor. Recordé las enseñanzas nocturnas de mi infancia y los mandatos para colocar mis manos encima de libros especializados para que se me transmitiera su contenido. Rememoré toda mi evolución paso a paso. Mi interés por las mimosas púdicas, mismo que había desarrollado el viejo, el paso de los vegetales a los gatos, monos y al cerebro humano, la fascinación por encontrar una explicación para la percepción y el misterio de la conciencia y la unidad. Todo parecía planeado paso por paso en un orden lógico y supremo que indicaba provenir de un guía superior. ¿Era Albert el arquitecto del plan y yo una simple herramienta en sus manos para realizar sus deseos? No puedo dejar de sorprenderme de la similitud de las vidas de Jacobo Grimberg Silverbaum, mi maestro y mentor, y de Jacobo Albert Grimberg Silverbaum, el maestro de José en los años 50. Sus vidas se repiten de manera asombrosa. Ambos dedican su vida al estudio de la conciencia, ambos desaparecen súbitamente de manera misteriosa, dejando a sus discípulos sin guía. La labor de los discípulos de Jacobo Albert Grimberg Silverbaum fue sobreponerse al dolor causado por la desaparición de su maestro
y difundir los conocimientos adquiridos bajo su tutela. Uno de estos discípulos, José, encontró a nuestro Jacobo Grinberg Silberbaum, a nuestro maestro, y le contó esta historia. Jacobo se sorprendió muchísimo y sospechó que parte de las enseñanzas de este maestro habían entrado en su mente de manera directa a raíz del profundo impacto ocasionado por la cirugía de su madre. ¿Será verdad que, como dice el rabino Shemer, la estafeta fue pasada de uno a otro? ¿Será que la tarea de transformar la conciencia colectiva es tan ardua que se requieren de muchas vidas, de muchos seres para que se lleve a cabo? Y si se alternan maestro-discípulos, ¿cuál es nuestro rol ahora? ¿Ha llegado nuestro turno de tomar la estafeta? Este texto fue escrito por Amira Valle. ¡Wow! Estoy muy sorprendida, al igual que Manuel de la Flor, la verdad. He estudiado desde hace un par de años pues el tema de Jacobo Grinberg y nunca me había encontrado con algo así. Por favor, si ustedes saben algo al respecto, escríbanlo en los comentarios. Y pues sí, tiene razón. Acuérdense que leyendo la autobiografía de Jacobo Grinberg, pues todos estos poderes, toda esta sutileza, toda esta información, investigación se desarrolla a partir de la operación del cerebro de su madre. El propio Jacobo Grinberg lo cuenta en su autobiografía, que pueden encontrar aquí en mi canal de YouTube, que coincide con la fecha de la desaparición de este otro maestro o de este otro Jacobo Grinberg. Estoy realmente sorprendida. Por favor, díganme ustedes qué opinan al respecto. Si esto fue real o solo fue producto de la fascinación, de la fantasía de Jacobo Grinberg. Pues muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Voy a seguir investigando al respecto. En cuanto sepa algo más así de cautivador, con mucho gusto se los comparto. Por favor, suscríbanse, es muy importante para mí su apoyo, saber que les está gustando todo este tipo de trabajo que estoy haciendo para ustedes. Denme un like, envíenme todos sus comentarios y pues nos vemos en el siguiente video. Y recuerda que tu voz puede cambiar el mundo. Hasta la próxima.